Buenas noches, gracias por iniciar con nosotros esta semana informativa en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchísimas noticias que usted tiene que conocer y vamos a ir de inmediato. Varias decenas de agentes de la Policía Nacional Civil fueron desplegados en la Plaza de la Constitución y sus inmediaciones para detener a 26 migrantes centroamericanos, la mayoría hondureños, quienes en su ruta hacia México se detuvieron a descansar en la concha acústica del centro capitalino. Las autoridades migratorias presentes explicaron que el motivo de la detención fue el haber entregado de manera irregular a Guatemala, haber entrado de manera irregular a nuestro país. Todos ellos buscaban cruzar hacia Norteamérica a través de Tecunumán San Marcos, a diferencia del grueso de la caravana migrante que fue disuelta este fin de semana, quienes optaron por viajar por Petén hacia Tabasco en autobuses de la PNC que fueron trasladados a la frontera de Agua Caliente. Bueno, y para iniciar en este noticiero tenemos un avance de lo más destacado del día. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presenta. Pelea en la Corte de Constitucionalidad, magistrados se enfrentan. Neftalí Aldana, el juez al que la familia pidió que le retiraran el cargo, es el tema. Disminuye cifra de casos de COVID en municipios del departamento de Guatemala. Coprecovid confirma libertades, aunque con medidas de prevención. Más de 2.000 migrantes que conformaban caravana son retornados desde Guatemala a Honduras por haber ingresado de forma irregular al país. Restaurantes se mantienen pese a crisis por la pandemia al implementar nuevas formas de ventas, innovaciones en servicios y giro en los negocios. Donald Trump sale del hospital donde estaba siendo tratado por COVID-19 y confirma intención de reanudar campaña por la presidencia. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presentó. Mire, hablamos de COVID-19. Ya varios municipios cambiaron de color en el semáforo epidemiológico. Dentro de estos, 5 en el departamento de Guatemala que ahora están en anaranjado. Ahora le contamos cuáles son las medidas de prevención que rigen. De los 17 municipios que componen el departamento de Guatemala, solo San Pedro Zacatepeques está en alerta amarilla, mientras que Palencia, Guatemala, Fraijanes, San Juan Zacatepeques y Villa Canales están en naranja. Según lo dispuesto por el gobierno, los municipios en alerta naranja tienen un poco más de libertad, aunque con medidas de prevención. Los centros comerciales ahora deberán de guardar un distanciamiento de 6 metros cuadrados entre personas. Los parqueos solo funcionarán al 50% y continúa el cierre de áreas comunes, como juegos, reuniones y espectáculos. En los mercados debe de haber un distanciamiento de 1.5 metros entre persona, restricción de acceso a niños y mayores de 60 años, mientras que los supermercados y tiendas de conveniencia tienen un aforo de 4 metros cuadrados por persona y un horario especial para mayores de 60 años. Las ligas profesionales o deportes en grupo ahora permiten entrenos hasta de 30 personas simultáneamente, mientras que en los gimnasios solo se permite un aforo de 6 metros cuadrados por área de servicio y en las piscinas de uso público clases en grupo de hasta 5. Los restaurantes tienen un aforo calculado a 6 metros cuadrados entre personas en área de servicio interno con ventilación natural y sin aire acondicionado, al aire libre de 2.5 metros entre estas personas, así como grupos menores de 10 por mesa. Los bares y centros nocturnos de diversión con un aforo de 6 metros cuadrados entre las personas, ventilación natural o al aire libre y solo se permiten 5 personas
personas por mesa. En los cines y teatros, el aforo es de 6 metros cuadrados entre las personas. No se permiten ni taquillas ni aglomeraciones de más de 10 personas. Mientras que en las iglesias y templos, el aforo ahora es de 6 metros cuadrados entre personas. Acá ya no se permite un límite de feligreses. Mientras que en los eventos como ferias, conciertos y centros de diversión recreativos, en alerta naranja ahora ya se permite hasta un límite de 250 personas, aunque estos deben de ocurrir desde el vehículo y nadie puede descender de los mismos. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Mire, este día autoridades de la COPRECOVID han señalado que tras meses de suspensión de las consultas externas en los centros hospitalarios públicos y del ICS, ahora se encuentran trabajando en los protocolos para la habilitación de esos esenciales servicios. El director de la COPRECOVID, Edwin Asturias, indicó que en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud preparan los protocolos para restablecer la atención en las consultas externas de los hospitales, pues ha sido irregular debido al coronavirus. Según COPRECOVID, es importante y urgente reactivar este tipo de consultas, así como las cirugías selectivas y hasta los partos, que ahora podrían estarse atendiendo en casa. Y eso nos llama a la importancia que tiene en este momento y que ya el Ministerio de Salud y el Seguro Social están trabajando en la reapertura de las consultas externas. Las consultas externas son una fuente muy importante de cómo nuestra población llega a atender sus problemas crónicos y sus problemas que tienen, y de a partir de las consultas externas se decide o no si una persona tiene que estar hospitalizada, ya sea para tener una cirugía o para ser, digamos, mejorado de algunas condiciones clínicas que tienen. Asturias ha señalado que la capacidad en camas para pacientes con coronavirus se encuentra en un 33%, mientras a escala nacional, incluyendo estas y por otros padecimientos, está a un 22%, debido a que muchas personas por temor no buscan ayuda médica. Sabemos que los hospitales están en un buen momento para poder hacer esto porque, como vemos, la ocupación hospitalaria ha disminuido y eso permite que el personal que estábamos usando para manejar la epidemia está ahora con posibilidades de atender a la población de las consultas externas. Tengo entendido que tienen planes para las próximas semanas de poder finalizar esta apertura de consultas externas. Hemos también tenido conversaciones con el Seguro Social y sabemos que ellos están en la misma planificación de una reapertura de consultas externas, aunque el Seguro Social hay que felicitarlo porque ha trabajado, ha continuado atendiendo parte de su consulta externa a través de mecanismos virtuales de atención. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y continuamos porque en medio de esta reapertura también los expertos advierten sobre nuevos brotes de coronavirus, los cuales se originan en ambientes sociales. Y por esa razón vamos a hacer un enlace con el neumólogo Juan Manuel Luna del Hospital Roosevelt, que tiene más de 30 años de experiencia en salud pública y a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Bienvenido. Gracias, Melissa. Buenas noches a su auditorio. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Podemos hablar de que ya existe una segunda ola de COVID-19 en Guatemala o estamos entrando a ella? ¿En qué momento estamos, doctor? Bueno, yo creo que afortunadamente todavía no estamos en una segunda ola, pero sí, sin duda alguna, estamos con nuevos brotes, con un aumento de casos importante respecto a los 2 meses anteriores. Y aquí es donde nos preocupa porque, por supuesto, siempre antes de una segunda ola empieza con nuevos brotes y este es el momento en el que estamos y que ojalá todavía pudiéramos detenerlos a manera que esto no se desborde y no se vuelva una segunda ola. Hablando de esos nuevos brotes, doctor, ¿qué es lo que se ha encontrado usted en los casos que le ha tocado atender, hablando de estos nuevos brotes de COVID-19? Pues fíjense que nosotros habíamos dicho hace más o menos un mes que el análisis que hicimos de lo que pasó en Europa, en España principalmente y en Estados Unidos, los nuevos brotes venían principalmente del ámbito social, entre un 35 y un 50% venían del ámbito social y el resto pues de ámbito laboral o de ámbito sanitario incluso. Y que habíamos empezado a ver nuevos brotes en Guatemala, que no sabíamos todavía si se iba a comportar así. Pero hoy en día yo le puedo decir que con toda seguridad estamos viendo que los nuevos brotes aquí también son del ámbito social. Yo diría que la mitad de los nuevos casos están siendo de ámbito social y esto es lo que más nos preocupa porque esto es lo que no debería estar pasando. Explíquenos un poco más, doctora, a los televidentes que sepamos exactamente a qué se refiere usted con el ámbito social. Personas que se relacionan entre sí en un ámbito familiar, de amigos cercanos o personas que salen a la calle y se contagian. No,
Esto es lo que le llamamos ámbito comunitario y no está habiendo tanto caso nuevo de ámbito comunitario, sino que ámbito social es reuniones con familiares, reuniones en restaurantes, en bares, visitas a segunda residencia, ya sea que los inviten o ellos inviten a familias que no conviven con ellos, sobre todo fiestas, ¿verdad?, que nosotros consideramos que no son necesarias, por eso les decimos que esto se podría evitarse. Hay una frase que he estado repitiendo mucho en estos días y es que el país se abrió para reactivar la economía, no para reactivar la vida social de nadie. Y desgraciadamente esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Uno puede ver en las redes sociales cómo todo el mundo está subiendo fotos de que estuvo en el puerto, que estuvo en el lago de Atitlán o que estuvo en Río Dulce, con gente que no convive con ellos, o sea que los invitaron o ellos invitaron a otras familias y esto es terriblemente peligroso. Lo mismo el visitar a familias o a familiares o amigos, el hacer cenas en la casa de uno o ir uno a la casa de alguien más. Todo esto es definitivamente el ámbito social y de aquí es donde están viniendo la mayoría de nuevos brotes. Es interesante lo que usted dice porque nosotros hemos reportado precisamente que se ve en las calles a las personas conviviendo de manera muy normal, digámoslo así, sin estar pendientes de todas las medidas de seguridad. Se implementó un modelo de rastreadores para ubicar los casos, para detectar. ¿Siguen siendo efectivos? Bueno, el rastreo siempre es efectivo, pero hasta donde tengo entendido no está en todos los municipios de Guatemala, de la República, y además el número, según oía la ministra de Salud hace un par de días, está más o menos en la mitad de lo que se necesitaría. Por supuesto que es bueno tenerlos, pero se necesitan muchísimos más porque es la única forma de detectar los casos que están habiendo y de detener esa cadena de contagio que tanto nos preocupa. Doctor, muchísimas gracias. Definitivamente hay que tener también y llamar a esa responsabilidad individual que tenemos que tener cada uno de nosotros. Como usted bien dice, no es momento de reabrir completamente, sobre todo en el ámbito social, podemos perjudicar a más personas. Agradecemos muchísimo este contacto con el doctor Juan Manuel Luna, neumólogo. Muchas gracias, doctor. A ustedes, buenas noches y cuídense todos, por favor. Muchas gracias. Bueno, así lo haremos, lo tenemos que hacer. Y vamos a continuar hablando. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con la modificación que hizo en el sistema de alertas, retiró la opción del teletrabajo en algunas actividades de la industria esencial, manufacturera ligera y pesada para mayores de 60 años y personas en riesgo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social explicó que como ya no está vigente el estado de calamidad, el gobierno no puede obligar a las empresas a que permanezcan con esta modalidad de trabajo. Sin embargo, podrá seguir siendo una opción para las empresas que lo decidan así, dependiendo, por supuesto, del tipo de trabajo, del espacio disponible, del aforo y del distanciamiento. Vamos a conocer ahora la más reciente actualización de casos de coronavirus en Guatemala, porque el país suma ya 94.182 casos luego de que fueron confirmados 219 nuevos contagios. Estos datos corresponden a la actualización del 4 de octubre, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Tenemos también el dato de las cifras de víctimas mortales, que es de 3.302, luego de que ayer fueran confirmados 9 decesos. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 374 casos recuperados estimados durante las últimas horas. En total, contabilizan 82.828 recuperados. También se dio a conocer que se realizaron 795 pruebas para detectar casos. El tablero da cuenta de que actualmente hay 8.052 casos activos estimados. Y esos son los datos que tenemos que conocer. Y la COPRECOVID y el Ministerio de Salud ya han definido los protocolos de las universidades, que también estarán funcionando a base de un semáforo epidemiológico que, según el color, permitirá el regreso a las clases presenciales en ese sector educativo. La apertura en universidades y centros de capacitación técnica establecidos en el Acuerdo del Ministerio de Salud 233-2020 detalla cómo funcionarán los laboratorios, talleres y actividades prácticas, así como el resto de cursos, estos con limitaciones de aforo y con un semáforo similar al de las alertas que rigen en todo el país. En rojo, las universidades seguirán en docencia virtual, pero se permite la apertura de ciertas áreas. Conforme el color del municipio, esto va mejorando y se puede abrir a sistemas híbridos de educación, como ahora que ya hay varios en anaranjado. Además,
Además, se les exigió a las universidades tener un sistema de vigilancia en el caso de tener un sospechoso de coronavirus. También las instituciones deben contar con un comité que se encargará de activar un posible cierre de estos para controlar algún brote. Lo más importante es que por lo menos en rojo las universidades van a continuar en todo un proceso de docencia virtual, pero se permite ya la apertura de los laboratorios, talleres y actividades prácticas bajo ciertos aforos muy estrictos, muy similares a los centros comerciales y otras actividades que ocurre. Conforme el color del municipio va mejorando, ellos pueden ya abrir a unos sistemas híbridos de educación. Y finalmente recordar que dentro de este acuerdo se le exigió a las universidades tener un sistema de vigilancia que nos permite dentro de la universidad saber si estudiantes o profesores pueden tener un caso sospechoso de coronavirus. Aunque de momento, según lo señalado por el director de la Coprecovid, serán las propias casas de estudios superiores quienes definirán las fechas del retorno basados según el color en el que estén los municipios en el que tengan sus campus. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Bueno, vamos a cambiar el tema porque el pasado sábado vendedores ambulantes fueron desalojados por vender sus productos en las calles de Antigua Guatemala. En el enfrentamiento salieron heridos 2 menores, pero la municipalidad asegura que fueron los policías quienes fueron agredidos. El sábado recién pasado, Angélica Zampuc y su familia salieron a vender sus productos como todas las mañanas: pulseras, collares y cintas para el cabello. Se disponían a situarse en la calle del Arco cuando la policía municipal les impidió el paso. Comenzó un enfrentamiento en donde salieron heridos 2 menores, un niño de 6 años y una adolescente de 15. A esta última le rociaron gas pimienta en el rostro. No nos dejan vender ahí en el parque, entrando, cuando vienen nos quitan la venta. Y cuando después le pegaron a mi hermana y le echaron gas pimienta. ¿Y dónde está tu hermana? Mi hermana anda vendiendo, le dijimos a los polis así, los de negro, nos dijeron que ellos no podían hacer nada porque ya era culpa de nosotros y hicimos una denuncia y no hicieron nada igual. Otro de los vendedores afectados fue Nicolás Revolorio, quien vive de sus ventas del día. Al no poder vender en los principales puntos turísticos de Antigua Guatemala, sus ingresos han disminuido considerablemente. Estamos trabajando como la gente, no andamos robando, ofreciendo nuestro producto. Entonces nosotros lo que queremos es pedirle al alcalde que nos deje ganarnos la vida, porque él mismo sabe cómo estamos ahorita en este tiempo, que por la pandemia todos nos quedamos sin trabajo y hasta ahorita que nos dieron la oportunidad de volver a salir, pues queremos aprovechar para recuperar algo de lo perdido. Sin embargo, al consultar a la municipalidad de Antigua, ellos aseguran que los agredidos fueron sus agentes, a quienes les tiraron picante en polvo en los ojos. Además, indicaron que no se les permite vender porque no cuentan con el permiso correspondiente. Es falso, totalmente falso. Al contrario, hoy en el reporte del señor comisario de la Policía Municipal que dio, fueron agredidos varios de los agentes que les lanzaron chile en los ojos. Entonces es una situación también lamentable porque al final ellos lo que hicieron fue simple presencia y invitarlos a no vender los productos en las calles. Es decir, simplemente se está cumpliendo con un mandato y ahí no hay otra forma de hacerlo. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, luego de los incidentes del fin de semana en Antigua Guatemala, la municipalidad indicó que existe un acuerdo que prohíbe las ventas en las calles del lugar. Después del altercado que se dio el sábado recién pasado entre la Policía Municipal de Antigua Guatemala y vendedores ambulantes, la municipalidad de ese municipio expresó que por un acuerdo municipal, los vendedores ambulantes no pueden ofrecer sus productos en las calles del lugar y al retirarlos solo estaban cumpliendo la ley. Es un problema que pues ya se ha dado en algunas oportunidades, también se dio en la administración pasada. Hay un acuerdo municipal en el cual se prohíben las ventas ambulantes. Entonces lo que se ha hecho en los últimos días, posterior a la paulatina reapertura que se ha dado del país, es hacer valer
ese acuerdo. Las autoridades también expresaron que solo hacen cumplir las peticiones de los vecinos de Antigua, quienes solicitan que se regulen el tema de los vendedores ambulantes, las personas que cuidan carros y las fiestas a altas horas de la noche. Son 3 temas que la ciudadanía de este municipio exige y entonces el alcalde pues tiene una obligación en resolver este tema lo más pronto posible. Algunos vecinos muestran su descontento respecto al tema, pues indican que Antigua Guatemala es patrimonio cultural de la humanidad y con estas acciones se convierte en un mercado. Ellos creen que la ciudad pueden estar ocupando las calles solo así por así, ¿verdad? Y causando problemas, porque todos salimos perjudicados, ¿verdad? Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Aumenta tensión en la Corte de Constitucionalidad por la ausencia de uno de los magistrados. ¿Qué nuevos detalles surgen sobre este tema? Volvemos con esto luego de la pausa. Electoral, el suero oral para todos, presenta. Tenemos más información. 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad piden aceptar el cese del cargo al magistrado Neftalí Aldana, quien se encuentra enfermo. La familia lo confirmó y pidió su retiro del Tribunal Constitucional. 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad presionan para que sea cesado del cargo el magistrado Neftalí Aldana, luego que su familia expusiera esa intención por enfermedad y riesgo de muerte. Dina Ochoa y Philip Comte, titular y suplente nominados entonces por la presidencia en 2015, ocupada en ese año por Jimmy Morales, y María de los Ángeles Araujo, suplente nombrada por el Congreso de la República, son quienes piden que Aldana sea cesado. El magistrado está enfermo, ante lo cual la familia pidió al Tribunal Constitucional declarar la cesantía. Por medio de una carta y un video publicado por la magistrada Ochoa, expone que la incapacidad en que se encuentra Aldana y el grave riesgo de muerte que le implicaría regresar al ejercicio del cargo son más que suficientes para que sea aceptada la cesantía. Si un funcionario público carece de capacidad en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no puede continuar en el ejercicio del cargo, como una protección a la institucionalidad y al principio en pro de la ciudadanía. Hay un informe médico que expone el grave estado de salud de Aldana. Una situación cuya única solución es la destitución. En este caso, la cesantía de el magistrado Aldana, que es justamente ese. En la carta del 2 de octubre del presente año, su esposa e hijos explican cómo su situación desde hace algunos meses. Esta no ha sido la ideal para ejercer el cargo. Se acompaña a el certificado médico del doctor Jorge Luis Méndez Pinedo. La Corte de Constitucionalidad, cuya presidencia este año está a cargo de Gloria Porras, suspendió la sesión programada para este lunes y la agendó para mañana martes a las 9 horas. El tema ha sido conocido por el tribunal desde el pasado viernes, pero problemas de conexión de un magistrado impidieron que la reunión pudiera continuar. La discusión siguió el sábado, pero no hubo acuerdos y hay demandas desde las cámaras empresariales para que haya una solución. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Bueno, para hablar sobre este tema, esta situación generada en la Corte de Constitucionalidad debido al estado de salud del magistrado Aldana y la petición de su familia de distintas cámaras y gremios para que sea cesado, vamos a hacer un contacto con la magistrada presidente de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras. Muy buenas noches, magistrada. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches a toda su audiencia. Gracias a usted por estar con nosotros y darnos su opinión, su punto de vista sobre esta situación, porque lo que se ha manejado muchísimo este día es hablar de la integración de la Corte. ¿Está integrada la Corte de Constitucionalidad o existe lo que manifestó el presidente de la República, un vacío constitucional? No existe ningún vacío constitucional, María Luisa. La Corte está integrada por 7 magistrados que hemos sido electos dentro de los procedimientos legalmente establecidos.
A mí, sinceramente, me parece innecesario que algunas personas, incluyendo magistrados, salgan a pedir públicamente algo que debe decidirse hacia adentro del Pleno. Desde el mes de septiembre, el Pleno de los Magistrados acordó que si el magistrado Neftalí requería más tiempo para su recuperación, debía presentar un nuevo informe médico, y justamente eso fue lo que sucedió el día viernes de la semana pasada. Inmediatamente que tuvimos a la vista el certificado médico, yo procedí a convocar al Pleno de Magistrados para que resolviéramos esa situación. Entonces, la verdad es que siento que es absolutamente innecesario hacer de todo esto un evento público, porque nosotros conocemos nuestras responsabilidades y el Pleno ha sido convocado. Lamentablemente, el día viernes el Pleno se suspendió por causas ajenas a la presidencia. Alguien tuvo una desconexión y no se pudo concluir la decisión. El día de hoy nuevamente estábamos convocados y pues una magistrada nuevamente se excusó por motivos de salud y el Pleno tuvo que ser suspendido. Es decir, que la decisión se hará en el momento en que los magistrados estén presentes, los magistrados a quienes les corresponde resolver. Magistrada, entendemos entonces que ustedes ya de alguna manera habían gestionado la manera en que se iba a actuar en este caso. ¿Cómo podemos leer entonces las declaraciones de los magistrados Ochoa, Araujo y Comte, que urgen precisamente a integrar a los sustitutos no solo de Neftalí Aldana, sino también de Bonerge Mejía? Pues la verdad es que ellos tres estuvieron presentes en la sesión del mes de septiembre, en la que acordamos requerir un nuevo certificado. Y esa resolución fue notificada a la familia y efectivamente presentaron ese certificado. Ahora lo que corresponde es analizar el contenido del certificado y revisar si resulta suficiente para hacer una suspensión definitiva o parcial del magistrado Aldana. Claro. Mire, hay algunas personas, grupos que señalan que esta situación no se resuelve más que nada porque es un asunto de balance de poder en la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo responde usted a esto? Ninguna persona, ningún magistrado decidió que el magistrado Bonerge Mejía se contaminara del virus COVID. Y ninguno de nosotros definió cuándo el magistrado Neftalí iba a tener algún problema de salud. Así es que hacia adentro de la Corte nosotros hemos actuado con total transparencia. En el caso del magistrado Bonerge, inmediatamente que él fue sepultado, yo convoqué a un pleno, declaramos la cesantía y se notificó el mismo día al Colegio de Abogados. En este caso, el problema es que es un asunto inédito. Nunca había sucedido que un magistrado tuviera un problema de salud como el que está presentando el magistrado Neftalí. Obviamente es un caso que nosotros debemos atender con suma responsabilidad y los documentos en los cuales basemos nuestra decisión tienen que ser documentos concluyentes a efecto de dotar de certeza jurídica la decisión que vamos a adoptar. Magistrada, hablando a futuro, ¿cómo cree usted que se va a resolver esta situación? Porque pues es algo que afecta a todos los guatemaltecos, es la alta corte la que está pasando por este momento y no deberíamos estar hablando de esto, creo yo. ¿Qué espera usted de esta situación? ¿Cómo se podría resolver esto? Yo esperaría que todos los magistrados actuemos con la altura que corresponde, acudamos al pleno en donde debemos debatir y debemos presentar nuestros argumentos para darle una solución definitiva al tema. Estamos convocados para mañana a las 9 y es allí en donde se deben presentar no solo la decisión de qué es lo que queremos hacer, sino la fundamentación jurídica que respalde la postura de cada uno de los magistrados. Muchísimas gracias, magistrada, presidente de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, por estar con nosotros y hablar con la audiencia de Guatevisión.
Muchas gracias a usted, María Luisa, muy fina. Buenas noches. Tenga una buena noche. Nosotros continuamos hablando, hay más información. Luego de un fin de semana copado por la noticia de los migrantes hondureños que intentaron cruzar por Guatemala hacia el norte, unas declaraciones del presidente Yamatei chocan con la versión oficial de Cancillería sobre el retiro de personal de Naciones Unidas que ayudó a los caminantes en su travesía. Lo que nosotros teníamos no era un grupo de refugiados, teníamos una caravana de gente que irrumpió violentamente por la fuerza nuestra frontera. Así se refirió Alejandro Yamatei a los miles de hondureños que, en su intento por alcanzar México para continuar con su travesía migratoria hacia Estados Unidos, fueron detenidos y expulsados por el Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala. Durante tal movimiento, personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se hicieron presentes para acompañar a los migrantes en su travesía, algo que no gustó al presidente. Nos comunicamos con ACNUR y le pedimos que retiraran al personal de ACNUR porque estaba, de alguna manera, estaban entorpeciendo el estado de prevención que se había determinado. Sin embargo, cuando se preguntó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la respuesta fue distinta. De acuerdo con ellos, la Cancillería guatemalteca informó de la situación a ACNUR y fue la propia entidad de la ONU la que decidió de manera unilateral retirar a sus agentes. Consultados en su sede de Flores, en Petén, ACNUR no aportó su versión de los hechos. Para Yamatei, de cualquier manera, el desencuentro finalizó con el retiro de los colaboradores, a quienes señaló de estar violando el estado de prevención que el 1 de octubre se instauró en Zacapa, Chiquimula, Izabal y Petén. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Tenemos noticias del mundo. 2 científicos estadounidenses y uno de origen británico ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2020 por su trabajo en la identificación del virus de la hepatitis C que causa cirrosis y cáncer de hígado. Así lo dijo este lunes el organismo encargado de entregar los galardones. Los hallazgos de los científicos llevaron a que ahora existan más posibilidades de erradicar por completo el virus de la hepatitis C, dijo la Asamblea del Nobel. Si bien la entrega de los Nobel de este año se realizará según el calendario habitual, el proceso ha sido impactado por la pandemia del coronavirus. La Fundación del Nobel canceló su banquete tradicional, que resulta crucial en las celebraciones de diciembre, y entregará las medallas y diplomas en un evento televisado en lugar de una ceremonia transmitida en vivo desde Estocolmo. Autoridades del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que, de acuerdo con sus mejores estimaciones, 1 de cada 10 personas ya se habría infectado de coronavirus. Agregaron que algunas cifras varían de zonas urbanas a rurales, entre países y diferentes grupos, asegurando que la gran mayoría del mundo permanece en riesgo. La cifra, revelada por esta organización, implica unos 760 millones de personas, teniendo en cuenta una población global de 7.600 millones, lo que multiplica por más de 20 el número de contagios registrados de manera oficial, ya que tanto la OMS como la Universidad Johns Hopkins hacen referencia a unos 35 millones. El portavoz de la Casa Blanca dio positivo a COVID-19. La portavoz Kayleigh McEnany anunció este lunes que dio positivo por coronavirus. La secretaria de prensa confirmó a través de su cuenta oficial su estado de salud, agregando que aún no experimenta síntomas y se someterá a una cuarentena, pero continuará con sus labores. El brote en el Ejecutivo está vinculado a un evento realizado en los jardines de la Casa Blanca el 26 de septiembre para el anuncio de la nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett a la Suprema Corte de Justicia. Una multitud de asistentes estuvo sin distancia y con pocas mascarillas a la vista. El presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca después de 3 días de hospitalización, pese a las dudas que hay sobre su estado de salud. Sus médicos reconocen que aún no ha salido completamente del túnel, pero afirman que recibirá un tratamiento de primera en la Casa Blanca. Después de 3 días en el hospital Walter Reed Center, el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca, mientras afuera del centro médico sus seguidores lo celebraban.
Horas antes de trasladarse a la Casa Blanca desde el Walter Reed Center, el presidente Donald Trump tuiteó esta tarde que se siente tan bien como hace 20 años y dijo que no teme el COVID y que no tiene que determinar las vidas de los estadounidenses. Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes por su equipo médico, los galenos dijeron estar cautelosamente optimistas. Aún así, el líder del equipo médico aseguró que en los últimos días el presidente tuvo 2 episodios en los que necesitó oxígeno, pero se recuperó rápidamente. Los partes médicos de las últimas horas en torno a la salud del presidente Donald Trump no dejaron tranquilos a los estadounidenses. Tampoco el corto paseo que tomó el mandatario alrededor del hospital donde ha pasado su convalecencia desde el pasado viernes. Así que ha sido un viaje muy interesante. Aprendí mucho sobre la COVID. Lo aprendí realmente yendo a la escuela. Esta es la verdadera escuela. Pero la imagen de un presidente sonriente no despejó las dudas que dejaron este fin de semana los partes del equipo de galenos que cuida la salud del mandatario. El propio equipo de científicos reconoció que sus informes provocaron confusión, pero rechazaron que quisieran esconder información vital sobre la salud del presidente estadounidense. Intentaba reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente, su curso de enfermedad. No quería dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad en otra dirección. Pero la noticia de que también la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio positivo al COVID, tampoco cayó bien entre la opinión pública estadounidense. Entre tanto, el candidato demócrata Joe Biden, quien se ha hecho la prueba de COVID antes de cada acto público de campaña, volvió a obtener resultados negativos este lunes. El ex vicepresidente visita este lunes Florida, un estado vital para sus aspiraciones presidenciales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Alerta roja por daños provocados por lluvias. Volvemos con imágenes y detalles de los sucesos provocados por las inclemencias del tiempo. Mire, según datos de la Conred, la temporada de lluvias 2020 ha dejado 17 personas fallecidas y más de 1.427.000 personas afectadas, así como daños en la infraestructura del país, donde solo en las últimas 48 horas 10 departamentos reportan incidentes. Las lluvias han provocado deslizamientos, desbordamientos de ríos y daños a la infraestructura. Dentro de estos, leves, moderados y severos a viviendas, carreteras afectadas y también puentes destruidos en todo el país. Pero los más afectados son 10 departamentos, dentro de estos Escuintla, Huehuetenango, Petén y Suchitepec. Y hay viviendas dañadas, caminos cortados por deslizamientos y socavamientos, personas heridas y cerca de 100 albergados. Eso es lo que ha dejado el temporal de invierno en San Pedro Necta, Huehuetenango, donde para atender la emergencia autoridades declararon alerta roja. En la ruta interamericana con frecuencia hay derrumbes. Hasta ahora se contabilizan más de 11, lo cual dificulta el tránsito a la frontera con México. Autoridades integraron comisiones para verificar los daños en 6 comunidades. En otras cosas, media docena de partidos políticos podrían quedar cancelados si no logran aclarar sus cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral por anteriores procesos democráticos antes del 30 de noviembre. Tales bloques aglutinan a 87 diputados, el 54% del hemiciclo. Estas puertas, las del Palacio Legislativo, podrían cerrarse a partir del próximo año para hasta 6 bancadas si estas no logran solventar los problemas financieros que les marca todavía el Tribunal Supremo Electoral. Los partidos en cuestión son Creo, FCN Nación, que gobernó en tiempos de Jimmy Morales, PAN, Viva, UCN y la Unidad Nacional de la Esperanza. Efectivamente, estas 6 organizaciones se encuentran en este proceso, es un causal de cancelación. Estas organizaciones tienen el tiempo para presentar las pruebas de descargo, es decir, todas aquellas anomalías que en su momento el antiguo registrador del Tribunal Supremo Electoral encontró. Todos ellos han de solventar las anomalías financieras que les fueron señaladas por las anteriores autoridades del Tribunal Supremo Electoral antes del 30 de noviembre. De lo contrario, serán cancelados. El secretario general de la UNE, Óscar Argueta, no considera que su partido esté pasando por un proceso. No existe tal proceso. Lo que existe fue una petición del Ministerio Público
Ministerio Público, usted tiene que recordarse que su función es la persecución penal. Él no tiene por qué meterse en temas administrativos. Hay que explicar, eso sí, que las causas no son del mismo peso para todos. Todos, en este caso, se rigen bajo el mismo procedimiento. Naturalmente son causales distintas, pero en su momento pues el registro de ciudadanos estará evaluando lo que se presentó y estará determinando, pero todas en este caso se les aplica el mismo reglamento, los mismos tiempos, y lo que sí varían es las causales. Y es por ello que Rodolfo Noitze, jefe de bloque de Creo, se siente confiado. No es por financiamiento electoral ilícito o por ningún problema de los que se han mencionado, sino que es por un reporte de auditoría sobre unos recibos que ya se ha demostrado que los fondos efectivamente llegaron a los afiliados que daban capacitaciones. Los 6 partidos involucrados agrupan a 87 diputados. Aquellos cuyo bloque se ha cancelado quedarían imposibilitados para lograr la reelección en los siguientes comicios. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. ¿Qué ha hecho la industria de los restaurantes para sobrevivir en medio de la pandemia? Hablamos con representantes de estos negocios para conocer las claves en la nueva normalidad. Ya volvemos. Y uno de los sectores que ha tenido grandes retos debido a la pandemia ha sido la industria de los restaurantes. ¿Qué hicieron? Buscar nuevas formas de vender, nuevos servicios para sus clientes y darle un giro al negocio. Así muchos lograron sobrevivir. La innovación ha sido el elemento clave para los comercios y negocios que han logrado sobrevivir a la pandemia. La Llorona es un restaurante-bar que al tener que cerrar sus puertas implementó una carretilla de tacos para vender en la calle. Que se pudiera sacar la carreta a un lugar específico para que se siguiera vendiendo de tal manera y que alguno de nuestros trabajadores pues conservara su trabajo haciendo esta venta, ¿verdad? Hay cadenas de restaurantes como Pollo Campero que innovaron con nuevos servicios en la mayoría de sus restaurantes. Por ejemplo, ahora ofrecen el servicio de Pide y Pasa, un canal que permite que el cliente llame para hacer un pedido y solo pasa a recogerlo. Otro servicio es el de Comparte sin bajarte, que permite al cliente llegar al restaurante y comer dentro de su automóvil. Y el más reciente es el servicio de mesas al exterior. Nosotros buscamos darles esa experiencia que han pasado a adorar de la parte de mesas interiores, pero con las ventajas que brinda el aire libre, el sentirse con mejor circulación de aire, pero sin sacrificar el nivel de atención y lo que esperan en cuanto a la calidad de los alimentos y, por supuesto, las medidas de prevención y de seguridad. Este servicio estará a nivel nacional en 74 puntos de venta. Actualmente el 80% de estos tienen la infraestructura instalada con módulos para 10 personas y en 2 semanas se espera terminar la instalación al 100%. Hay otros restaurantes que decidieron tener a la tecnología como aliado. Palermo, por ejemplo, además de incluir el servicio a domicilio en sus servicios, llevaron a cabo eventos virtuales donde el chef Ariel hizo catas, marinajes, escuelas de asado, entre otros. Y ahora, con las nuevas disposiciones, brindarán un espacio para personas de la tercera edad. Tenemos 2 salones que están a los lados y entonces cuando alguien nos llama y nos reserva, le preguntamos si hay alguna persona mayor y si nos indican que sí, lo que hacemos inmediatamente es ofrecerle un espacio donde no esté con las demás mesas. Y eso nos ha funcionado muy bien. O bien dentro de nuestros espacios abiertos, dejarles un área donde ellos estén un poco, no aislados, pero sí separados de la mayor parte de mesas. Los protocolos de bioseguridad serán indispensables para la nueva normalidad. Todos los restaurantes en el ingreso toman la temperatura de los clientes, les colocan gel antibacterial y las mesas y sillas son desinfectadas constantemente. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Esvin García. Vamos a cambiar completamente de tema porque el presidente Alejandro Yamatei deberá recibir la nómina final de los candidatos al directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria antes del 4 de noviembre. En total son 25 los postulantes y de esos el presidente deberá elegir a 2 quienes integren el directorio de la SAT en el periodo 2020-2024. A partir de ahora se estará revisando la información de cada uno de los postulantes. Luego, los que hayan cumplido los requisitos deberán hacer un examen.
Después, la comisión de postulación entrevistará a los postulantes que hayan aprobado los exámenes para pasar el proceso donde la postuladora analizará los expedientes aplicando la tabla de gradación de 0 a 100. Y por último, la postuladora definirá un listado de 6 personas que serán los candidatos con mayor punteo. Alejandro Sinibaldi comparece en audiencia judicial por caso de corrupción. Tenemos los detalles, además de otros temas de interés. Una requisa a gran escala fue realizada esta noche por más de 1,000 agentes de la Policía Nacional Civil en la Granja de Rehabilitación Canadá, ubicada en Escuintla, donde fueron localizados más de 20 aparatos para la interceptación de Internet, electrodomésticos, celulares y droga, así como armas punzocortantes. En esta cárcel están recluidos más de 3,000 privados de libertad y según información de las autoridades del Ministerio de Gobernación, este operativo derivó de una denuncia que se diera en redes sociales, en donde se evidenciaba cómo los reos colocaban en las copas de los árboles aparatos para la recepción de Internet, conocidos como routers. Henry Reyes Mazariegos, viceministro de Seguridad, aseguró que ante lo incautado van a realizar las investigaciones del caso para deducir responsabilidades y determinar si estos aparatos fueron ingresados con alguna orden judicial o entraron de forma ilícita. Y este lunes, a puerta cerrada, continuó en el juzgado de mayor riesgo D la audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi por el caso Construcción y Corrupción. Este día, Sinibaldi empezó a declarar luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad terminara hace una semana con la imputación por hechos de corrupción que incluyen las irregularidades del caso Odebrecht. El 16 de septiembre pasado, cuando el proceso aún no estaba en reserva, Sinibaldi dijo que en el caso de construcción de la carretera CA2 Oriente, este es un caso muy similar al de Odebrecht y que en total se compraron 252 voluntades para otorgar proyectos a las constructoras Sigma y Conasa. Hace 3 semanas, Sinibaldi indicó que en su experiencia, las constructoras Sigma y Conasa son las Odebrecht de Guatemala, en referencia a la constructora brasileña, señalada de pagos y sobornos a políticos de Latinoamérica, incluido nuestro país, para obtener proyectos de construcción. Y el exintegrante de la Junta Directiva de Bancafé, Leonel Estuardo Hernández Girón, obtuvo arresto domiciliario que le otorgó el juzgado de mayor riesgo B, luego de permanecer 9 años en prisión preventiva. Hernández Girón está implicado en las fases de irregularidades señaladas a Bancafé International y este caso no ha llegado a la etapa intermedia debido a que no se ha recibido una ejecutoría de la Corte de Constitucionalidad dictada en el 2018. Vamos a otra cosa, porque el cantante guatemalteco Alejandro Sago presentó recientemente el videoclip de su canción Mi Pecado Remix, junto con el artista J.D. Porras y otros invitados. Pablo Juárez nos amplía los detalles en el segmento de Cultura y Espectáculos. El cantautor guatemalteco Alejandro Sago regresa con una nueva versión de su tema Mi Pecado, el cual había lanzado hace algunas semanas, pero en esta oportunidad sumó la colaboración de J.D. Porras, un artista nacional con una carrera en ascenso. Pues en realidad la canción que yo había lanzado, yo le dije a él, mira, aquí está esta canción que yo hice, quiero que le metas tu toque. Entonces él entró a la canción, metió su letra, metió su estilo y ahora se convirtió en un remix que la verdad es que a mí me encanta. Quedó súper tropical, súper de playa, súper de fiesta, pero también es una canción que se puede escuchar desde tu casa, desde tu computadora, desde tu teléfono, para relajarte o para sentirte en fiesta mental o lo que querrás. Para el videoclip, Sago se alió con el TikToker experto en efectos especiales David Swan y su compañero Juan José Letona, quienes aportaron su creatividad para dirigir el audiovisual.
Además, emplearon material enviado por los seguidores de los cantantes desde varios países como México, España, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos y por supuesto Guatemala. El video no va de la mano de lo que es la canción. El video es un video que es totalmente externo, con una historia totalmente externa, porque claramente por la situación de la cuarentena y todo eso no podíamos grabar con actores, no podíamos grabar mucha gente, no podíamos hacer una gran escena de lo que estábamos haciendo. Entonces aprovechamos lo que la gente nos mandó, que literalmente les dijimos: mándennos lo que quieran, lo que les apetezca, lo que sientan, lo que les apasione, y con eso nosotros vamos a intentar de ver qué conseguimos. El video de Mi Pecado Remix ya está disponible en el canal de YouTube Alejandro Sago Vlogs y la canción se puede escuchar en todas las plataformas digitales de música. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Así llegamos al final, agradecemos como siempre su sintonía y le prometemos que mañana regresamos con más información. Que tenga una buena noche. Y antes de que se duerma, mire esto: los diablos de Tasmania, marsupiales desaparecidos hace muchísimos años de Australia continental, fueron reintroducidos recientemente en la inmensa isla, una etapa histórica de un ambicioso programa de protección de la especie. La asociación OCARK reveló este lunes que 26 de estos mamíferos carnívoros fueron liberados en un santuario de 400 hectáreas en Barrington Tops, a 3 horas y media del norte de Sydney. El diablo de Tasmania puede pesar hasta 8 kilos, caza normalmente otros animales autóctonos o se alimenta de restos de animales muertos. Ahí están entonces, el diablo de Tasmania. Buenas noches.